Och så var det torsdag igen. Alltså tiden. Jösses vad den går fort. Vi är framme vid den 10 december och lucka nummer 10 i Prime och United Minds egna julkalender. Vad har jag på mig för någonting? Jo, men jag har ju den kubanske flaggan runt mig idag, såklart. För idag så ska vi ju återigen åka på språkresa och träffa Jolin som ska berätta någonting om julen. Kanske. Vem vet? Vi får helt enkelt spetsa våra spanska öron eller våra ögon för att kunna läsa texten och lämna över ordet till Jolin i lucka nummer 10. Hola, el 13 de diciembre es un día especial en toda Escandinavia, porque este día se celebra Santa Lucía. ¿Quién es Santa Lucía? Pues Santa Lucía es una santa mártir de Sicilia y pues la iglesia, y en Suecia, pues especialmente, celebra muy grande esta fiesta. Y es una fiesta llena de colorido, de luz, de misticismo, de magia. Esta fiesta está catalogada como la más importante, diría yo, en Suecia. Los orígenes de esta fiesta provienen de Siracusa, Sicilia. Se remontan al año 304, cuando fue martirizada una chica llamada Lucía. En este año, pues de ahí proviene toda la fiesta. Esta chica se consagró o consagró toda su vida a Dios. Y pues por alguna razón que todos conocemos, pues fue martirizada. Y el sentido de Lucía lleva consigo luz. Porta luz con ella. Por eso se dice que es una santa mártir que ilumina, que lleva luz. Santa Lucía es catalogada como una de las patronas de los ciegos. Y es por esto que muchas personas tienen mucha devoción en el mundo a esta santa como cuidadora de las personas que tienen problemas de la visión. Y como decía antes, portadora en sí misma de luz, pues también las personas pues con mucha fe pues se consagran a ella, son devotas a esta santa para que ilumine su andar, su caminar, su vida. ¿Cómo llegó esta tradición a Suecia? Pues todavía sigue siendo un misterio, aunque se dice que esta tradición se formalizó en Värmland. Así se propagó después por las diferentes ciudades de Suecia, transformándose en el día de hoy, transformándose en una o la fiesta más importante de Suecia. ¿Celebra Cuba Santa Lucía? Pues sí, claro. Cuba también celebra Santa Lucía el 13 de diciembre, como aquí en Suecia. Lo celebran las iglesias católicas, luteranas y ortodoxas, porque en Cuba también están las iglesias católicas,
por supuesto, luteranas y ortodoxas. Cuba también celebra Santa Lucía con mucho fervor y con mucha fe y con mucha tradición también, aunque de diferente forma. Nunca igual como en Suecia. Como dije antes, Suecia celebra Santa Lucía con mucha tradición, mucho colorido, con mucha fiesta y mucha religiosidad también. Sí, claro. Pero en Cuba, pues también se celebra el 13 de diciembre. Claro, en Suecia está intrínseca la festividad de Santa Lucía porque está dentro de la cultura sueca. Y pues en Cuba, pues también, pero más bien a nivel religioso, pero también se vive con mucha tradición. Y les cuento algo. Hay una tradición en Cuba con Santa Lucía muy bonita y emocionante, por decirlo de alguna forma, y con mucha fe religiosa, con mucha creencia religiosa. Y es, por ejemplo, cuando nace un niño, es tradición de Cuba, cuando nace un niño, enseguida que nace, la familia le pone una medallita, una medalla de los ojos de Santa Lucía. Se la pone en la ropa. ¿Qué significa o por qué hacen esto? Según la tradición y la fe, es para proteger al niño de toda mala influencia. O sea, para proteger al niño de que esté sano y apartar todo tipo de mala influencia de su persona. Y que el niño crezca pues sano, limpio, con salud. Pues es la tradición en Cuba. Es una tradición muy fervorosa, muy tradicional hacer esto a los niños cuando nacen. Incluso cuando en toda la etapa de la niñez, cuando se es niño, pues la familia, la madre, incluso el niño, pues cuando aprende a hablar, pues está rezando en muchas ocasiones de su vida una oración a Santa Lucía. Una oración de protección, de ayuda, de crecimiento, bueno, todo esto con mucha fe. Y es una tradición muy intrínseca dentro de los creyentes en Cuba, pero también dentro de toda la cultura de Cuba. ¿Y por qué digo cultura? Porque ya cuando ustedes saben que cuando se marca la cultura, hace la tradición de un pueblo, de una sociedad, pues eso también es lo que hace la cultura de una nación, de un pueblo, ¿no? Y digo esto porque no es solo los católicos o los luteranos o los ortodoxos en Cuba que hacen esto de ponerle al niño esta medallita, esta medalla de Santa Lucía como medio de protección, de alejar toda mala influencia, sino también ya esto ha pasado un poco más al pueblo de forma general. Por ejemplo, personas que no son realmente creyentes practicantes de ir todos los domingos a misa, o sea, a la iglesia, de hacer una vida de fe en comunidad dentro de una iglesia, sino también aquellos que dicen o creen en Dios, pero no van a la iglesia, pero creen en Dios. Pues estos también llevan esta tradición de Santa Lucía y de ponerle al niño pues esta medalla de forma de protección. También, por ejemplo, las personas cuando en Cuba, cuando tienen dificultad para, como ya había dicho antes, Santa Lucía es patrona de los ciegos, una de las patronas de los ciegos, pues también cuando hay problemas con la visión o algún tipo de, pues también es muy popular o de mucha tradición en Cuba rezar la oración a Santa Lucía. O sea que es conocida Santa Lucía en Cuba como una santa mártir y que ayuda mucho en todas estas dificultades para la visión o para los niños como tradición de apartarlos de todo tipo de enfermedad o mala influencia. Yo quiero contar algo ahora muy interesante
y que yo diría que puede ser casualidad. Yo como creyente en Dios, pues digo que es casualidad y también pues designio de Dios de ponerme y traerme a Suecia, a este país maravilloso. Por ejemplo, ¿y por qué digo esto? Porque yo en Cuba iba a la iglesia todos los domingos. Yo pertenecía a una comunidad de iglesia practicante y católica, y esta iglesia precisamente, la patrona de la comunidad, de la iglesia a la que yo iba, se llamaba o se llama, porque existe todavía, Santa Lucía. O sea que, y yo celebraba los 13 de diciembre en la comunidad, pues se celebraba, como se dice en Cuba o se dice de forma general en toda la iglesia católica, la fiesta patronal de mi comunidad, y mi comunidad era Santa Lucía. Y yo digo, ¿es casualidad? ¿Es que Dios quiso, o Santa Lucía, traerme a Suecia, a estas tierras escandinavas, para yo festejar y vivir de cerca esta tradición tan fervorosa que vive Suecia con Santa Lucía? Y es pues muy interesante esta anécdota, esta historia. Yo, por ahora, solo he querido hablar un poquito de Santa Lucía y de qué sucede un poco en Cuba con esta santa que pronto ya celebraremos aquí en Suecia y celebra la Iglesia Católica, Luterana y Ortodoxa de forma general en el mundo. Y pues nada, he querido hablar un poquito sobre esto. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo tiempo, que sería, o el próximo Lucas, que es hablar de la Navidad en Cuba. Yo me despido y les digo siempre, cuídense, trabajen desde casa y siempre manténganse en la distancia. Que Dios los bendiga y Santa Lucía los ilumine siempre.